Por mi madre, sé que también a ella y tocó padecer en esos carnes. Ella ya era de Fariseu, un pueblo del concello de Blimea, baixo a Sama, con 8 o 9 años, y en el colegio de monjes ella me ha contado también cómo los religiosos llegaban vamos, a reprimir la forma de falar de los nenos y les nenes en este caso, porque era un colegio de nenes, que baixaban de la zona rural, pues reprimiendo la forma de falar y llegaban incluso al castigo físico. Y decía que les sacaban a la palestra, ¿cómo dijiste? Me acuerdo eso, me contaba de una nena una vez que había presentado, o sea, tenían que ir con un uniforme y tal, y presentóse un día en clase con un gorro de estos que llamamos ahora de buzo, ¿no? Estos que tenían los nenos antes, y no lo quitó en clase. Entonces la religiosa dice hoy, bueno niña, ¿por qué tienes el gorro puesto? Quítatelo en clase, eso es de mala educación, hay que quitárselo, no sé qué. Y la nena dijo, mandómelo mi ma. Y solo por decir eso, vamos, acercóse la religiosa, arrebatóilo y dijo, ¿en qué idioma me estás hablando, niña? ¿Qué me has querido decir? Mandómelo mi ma, porque tengo mormera, no sé qué y tal. Dice, pero bueno, tú no sabes hablar. ¿Cuántos años tienes? 12 años y no sabes hablar todavía. Y la estuvo humillando ahí constantemente, a ella como a otros, pues sacabanles a la palestra y daban ellos con una regla a veces, me contaba, por falar así en asturiano.